Si toda acción es ignorante por naturaleza, ¿qué es la ignorancia? Bueno, ya habíamos tocado un poco el tema. Ya ignorancia y manifestación son sinónimos. Ahora entendemos por qué, en el fondo, la energía divina, para poder manifestarse, tiene que de alguna manera mantenerse ignorante frente a su propia naturaleza. Ahora, ¿por qué decimos ignorancia ya y no ocupamos otra palabra? Porque justamente ignorancia es desconocimiento de. Y cuando yo me doy cuenta, la ignorancia desaparece, de la misma manera que si yo entro en una pieza oscura y prendo la luz, la oscuridad desaparece. ¿Comprenden? Entonces, en la medida en que yo soy capaz de darme cuenta finalmente cuál es mi verdadera naturaleza, la ignorancia desaparece automáticamente. ¿Estamos, no? Entonces, ahora, pero para que haya manifestación necesita haber dualidad. Tiene que haber aquello, el absoluto, y lo que es sostenido por el absoluto. Si no, no hay manifestación. ¿No es cierto? ¿Está claro eso, no? Bien, de la misma manera que para que haya un cubo de hielo, si bien es cierto es agua, necesitamos frío. Si no hay frío, no hay hielo. Es lo mismo, ¿estamos? Entonces, ignorancia y manifestación son sinónimos. La ignorancia es el componente básico de la manifestación. ¿Comprenden eso, no? Porque necesita desconocer su esencia, que es absoluta, que es todo. Necesita ser dos, necesita separarse. ¿Ya? Entonces, la ignorancia es el componente básico de la manifestación desde lo más sutil hasta lo más denso. Sin ella no podría haber manifestación, porque justamente la ignorancia es el sentimiento de individualidad. ¿Ya? Y ese sentimiento de individualidad es lo que permite que la dualidad como tal exista. ¿Estamos? Por ejemplo, nosotros, ya, dice, sin ignorancia no hay dualidad, sin dualidad no hay manifestación y sin manifestación no hay acción. ¿Estamos? Entonces, nosotros decimos, está bien, yo me reconozco como algo separado de la totalidad, ¿ya? Y digo, tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo emociones, y me separo. Y eso me permite experimentar todo lo que no soy yo. ¿No es cierto? De la misma manera que la ola se permite a sí misma experimentarse como ola, ¿ya? Porque se separó del mar. ¿Y eso es el karma? Eso es el karma, ¿ya? Es esa... el karma... espérate. Karma es acción. Pero para que haya acción necesita haber dualidad. ¿Ya? Y para que pueda el karma surgir, en el fondo un componente básico, para que el karma pueda existir como tal, es el desconocimiento del absoluto. Es la separación. Es la separación, ¿ya? Pero la separación es de alguna manera, esa separación es la que permite. ¿Comprenden? Ahora, para que haya esa separación, necesito desconocer el absoluto. O reconocerme a mí mismo como algo aparte. Exactamente, o reconocerme como separado. En el fondo, para que el copo de nieve se pueda experimentar como copo de nieve, tiene que, de alguna manera, tiene que pasar algo para que se separe de ser gota de agua. Entonces, si lo vemos a nivel de manifestación, el frío hace a cierta temperatura que el agua se convierta en copo de nieve. Si eso no pasa, solamente vamos a experimentar agua. ¿Comprenden eso, no? Sí, ¿cómo eso lo podemos llevar a un ejemplo uno, como yo hoy día, en este plano de la vida? De que en este plano en la vida, por ejemplo, tú dices, yo, ¿cómo te llamas tú? Patricia. Paula. Paula. Del momento que dices Paula, ya estás separándote de Soledad. ¿Sí o no? Y estás separándote de la Susan, estás separándote de la Pamela. ¿Ya? Entonces, puedes experimentarte a ti como algo distinto a ellos. ¿No es cierto? Sí. Pero si Paula no existiera, y no existiera Pamela, ni Soledad, ni Susan, ni Magdalena, ¿podrías decir yo estoy experimentándome como Paula? Si no hay nadie. No. Entonces, si el absoluto, ¿ya?
no se separa de sí mismo, no se puede experimentar. No hay experiencia. Entonces, el karma es acción. Pero para que haya acción necesita haber dualidad. ¿Puedo experimentar el día si no hay noche? No. ¿Puedo experimentar el frío si no hay calor? No. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos al trópico, ¿ya? No podemos experimentar para nosotros, y menos para un danés, el frío. Porque en su realidad, para nosotros el frío son, qué sé yo, menos 18 grados. Ya 16 grados es frío para nosotros. Y si vamos al trópico, no existe la experiencia de menos 16 grados, porque la temperatura más baja son 19 grados, y uno en 19 grados siente calor. Y ellos allá se abrigan. Ellos se abrigan, en la tal. porque, claro, puede ser que hace frío. ¿Me comprendo, no? Entonces, podemos decir que en el trópico hay un calor absoluto. Y como hay un calor absoluto, ese que exista ese calor absoluto, al no haber variables, no me permiten experimentar nada más que hasta el máximo frío que puedo experimentar son 20 grados, pongamos. ¿Comprenden? Ahí comprenden o no. ¿Ya? Entonces, para que haya manifestación, para que haya karma, tiene que haber dualidad. Y para que haya dualidad, tiene que haber desconocimiento de nuestra naturaleza esencial, o del absoluto. ¿Ahí quedó más claro? ¿Tu nombre? Verónica. Verónica, que ahí quedó más claro, ¿no? Sí, al final me enredé igual. No te preocupes. ¿Pasa? Espérate, ya. Volvemos al ejemplo del mar. Si el mar está en reposo, ¿pueden haber olas? No, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, para que haya olas tiene que haber movimiento. Ya, ese movimiento es el karma. ¿Ahí te queda más claro? ¿Ya? Ahora, en el momento que hay movimiento, la ola se puede separar del mar. Y hay dos. ¿Qué Hay provoca el ola. movimiento? ¿Qué provoca? Lo vamos a ver después en el fondo. Es el desconocimiento de sentir que somos todos... No, es al revés. En el fondo el movimiento surge, ¿ya? Lo que pasa es que en estricto rigor el absoluto, o aquello, ¿ya? Mucho. ¿Qué es lo que produce ese movimiento? Es cuando la energía divina se da cuenta que existe. Que se reconoce como algo separado de la totalidad. ¿Me comprenden en el sentido que, por ejemplo, si tú estás... nos quedamos todos dormidos acá. Ya, nos quedamos todos dormidos acá. Tú como ahora, experimentas, abres los ojos y te experimentas como distinta a todos nosotros, ¿sí o no? Porque te das cuenta que existe. Pero si estás dormida, si vienes, puedes decir soy distinta a los demás. ¿Me comprenden? Entonces, para poder decir soy distinta a los demás, necesito darme cuenta que soy yo. ¿Comprenden? Entonces, el absoluto, para poder manifestarse, necesita darse cuenta que existe, que soy yo. ¿Ya? Ahora, cuando decimos este yo, a nivel kármico, a nivel existencial, cuando la energía divina se da cuenta que existe, es lo que mucha gente le llama Dios. ¿Comprenden? Entonces Dios dice, existo, por lo tanto puedo crear. ¿Comprenden? ¿Estamos? Ahí en el fondo, si lo traducimos a términos más occidentales, ¿ya? Es como el absoluto, cuando se convierte en Dios, manifiesta. Y el hecho de poder manifestar es karma. Manifestación y karma, movimientos son sinónimos. ¿Ah? ¿Ahí quedó más claro? Sí. Ya, de a poco vamos a ir agarrando estos conceptos, ¿ya? Ahora. Ya, entonces quedó claro que si no hay manifestación no hay movimiento, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si la ignorancia es la causa de la manifestación, ¿cuántos tipos de ignorancia hay? ¿Ya? Entonces podríamos decir que hay dos tipos de ignorancia. Uno, podemos experimentar la ignorancia del saber erudito, académico. Por ejemplo, ¿cuántos saben cuándo fue la independencia de Chile? ¿En qué fecha? 18. No. 18 de septiembre de... 1810. Ya, 18 de septiembre. Ya. Todos los que no saben eso somos unos ignorantes. ¿Ya?
Ella que es más técnica sabe que fue en febrero. ¿Ya? ¿Me comprende? Entonces está ese tipo de ignorancia que, por ejemplo, y que esa ignorancia es relativa, en el sentido que se supone, por ejemplo, que el Buda fue una persona que alcanzó el máximo estado de conciencia que puede experimentar un ser humano, pero si yo le pregunto al Buda en su época, Buda, ¿usted es la fuente de todo conocimiento, de toda sabiduría? Sí, me va a decir, perfecto. ¿Me puede dar la receta de Crepes Suzette? Entonces él va a decir, aló, ¿qué es eso? Porque ni siquiera se ha manifestado todavía en esa época, ni siquiera se había manifestado el concepto de Crepes Suzette. Por lo tanto, está la ignorancia del saber relativo y está la ignorancia del saber existencial. ¿Ya? Y si yo le pregunto al Buda cuál es mi verdadera naturaleza, él me va a decir, tú eres aquello. Tu verdadera naturaleza es aquello, el absoluto. Tú eres una fuente de amor universal que está siempre presente. ¿Ya? Y que porque justamente no te has dado cuenta, no puedes experimentarlo. Pero el que yo no me dé cuenta no significa que no exista. ¿Comprenden? ¿Estamos? Entonces, podemos experimentar la ignorancia del saber erudito y la ignorancia del saber existencial, es desconocer nuestra verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza de todo lo que existe. ¿Estamos? ¿Sí, Pi? ¿Le damos paso al próximo? Bien. Entonces, en nosotros, ¿qué consecuencias genera la ignorancia? Genera dolor y sufrimiento. ¿Estamos o no? ¿Y por qué genera dolor y sufrimiento? Porque justamente nos genera separación. ¿Alguien se ha enamorado? Ya. ¿Y alguien estando enamorado lo han dejado botado por ahí? Sí. ¿Ya? ¿Y qué les pasa? Sufrir. ¿No es cierto? Hay dolor. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, nosotros al separarnos, ¿ya? El experimentar la separación de nuestra fuente, de lo que verdaderamente somos, experimentamos dolor y sufrimiento. De hecho, todos ustedes están acá porque quieren conocerse mejor, ¿sí o no? Porque en alguna parte de ustedes saben que si logran conocerse al 100%, el sufrimiento y el dolor se va a acabar, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces, justamente, ese desconocimiento existencial de lo que nosotros somos realmente, esencialmente, lo que hace es esa separación, porque lo que existe es la unidad. Y lo que nosotros experimentamos es la dualidad. No experimentamos la unidad, ¿sí o no? Sí. Ya. Y esa dualidad que experimentamos es justamente la que nos genera dolor y sufrimiento. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo es que la ignorancia genera sufrimiento? Ya, dice, el dolor existencial es causado por la sensación de separación aquello. En esta separación está implícito el dolor. La interpretación intelectual de este dolor es la causa del sufrimiento. La consecuencia, la conciencia trascendente está ausente de sufrimiento. ¿Estamos? Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre estamos buscando romper con esa separación. Y llega acá, la Marisol me mira y me dice, hola, ¿cómo estás? Y me da un abrazo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratando de romper esa separación. ¿Ya? Cuando siento, ¿qué es lo que hago cuando yo inspiro aire? Estoy rompiendo esa separación, estoy llenándome, estoy integrándolo en mí. Cuando como, lo que hago también, ¿ya? Cuando me echo en el sillón porque estoy cansado, lo que estoy tratando de sentir es que como que fuera uno con el sillón. ¡Ya, qué rico! ¿Se dan cuenta? Que en general las acciones que nosotros hacemos es para romper esa dualidad. Cuéntame, ¿qué te pasó? Dime, romper ese desconocimiento, esa separación. ¿Ya? Entonces, la causa de nuestro dolor existencial es justamente esa sensación de separación que tenemos con todo y con todos. ¿Estamos, no? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Habíamos dicho ya de que aquello, ya, como es la totalidad, no está nunca separado. Y como no está nunca separado, no puede sufrir, ni puede haber dolor. ¿Comprenden o no? ¿Ya? Ahora, dice, ¿por qué la interpretación intelectual del dolor la interpretación de este dolor es la causa del sufrimiento? ¿Por qué hay que separar lo que es el dolor
de lo que es el sufrimiento. ¿Estamos? El dolor es, por ejemplo, alguien, qué sé yo, se golpea una parte y le duele. Eso es dolor. ¿Ya? Pero si yo empiezo a decir, ¡oh, qué terrible lo que me pasó en el brazo! ¡Oh, qué horror! Que no va a poder mover la mano por una semana, que no sé, ¿ya? No va a poder mover nada, y qué horror, y qué terrible acá, y ya. Y además supongamos que alguien me empujó en ese momento, el producto que me empujó, me pegué yo en el hombro y digo, claro, y es culpa tuya, acá, ya. Ahí estoy sufriendo. ¿Comprenden o no? ¿Estamos? Entonces, el sentir que yo estoy separado, ¿ya? El darme cuenta que estoy separado y que estoy constantemente tratando de romper esa barrera, ¿ya? De separación, y el darme cuenta de eso es lo que me hace finalmente experimentar el sufrimiento. Y por eso las personas, porque sufren, buscan decir, si yo me conozco a mí misma o a mí mismo en profundidad, ese sufrimiento va a desaparecer. ¿Y por qué no va a desaparecer el dolor? Porque esa persona, supongamos que llega a conocerse a sí misma plenamente y trasciende el dolor, el sufrimiento existencial y el dolor, como sigue viviendo en esta realidad, el dolor le va a indicar cuando las cosas están fuera de armonía. Entonces, si esa persona se golpeó en el brazo, ¿ya? O tiene una espina en el dedo, para ser más específico, ya la espina el dolor le está diciendo, ¿sabes qué? Esa espina está ocupando un lugar que no le corresponde, la armonía se quebró. Y eso me permite reponer mi armonía, restablecer la armonía. ¿Comprenden? Entonces, el dolor puede ser un aliado en nuestra vida, que nos permite justamente detectar aquellos espacios que están ausentes de armonía. Pero el sufrimiento corre por cuenta nuestra, es una invención humana. ¿Estamos? Bien. ¿Avanzo? Sí, seguimos. Entonces, si la conciencia trascendente está libre de sufrimiento, ¿qué es la conciencia? Buena pregunta, ¿no? Porque lo que nosotros estamos justamente buscando es conocernos a nosotros mismos para que justamente a partir de ese conocimiento ya disolver el desconocimiento o trascender la ignorancia. ¿Estamos? Entonces, para eso nosotros necesitamos saber qué es lo de la conciencia. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, sobre todo en lo que es el estudio del cerebro, ¿ya? Y cómo funciona nuestra biología, y han hecho grandes avances en descubrir cómo funciona el comportamiento humano a partir de la biología. Pero todavía los científicos, ni los psicólogos, ni todos los personajes han podido descubrir científicamente qué es la conciencia. No hay una definición científica de la conciencia, porque no la conocen, todavía no la han podido descubrir. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a definir la conciencia, ya desconociendo la ciencia. ¿Ya? Porque la ciencia hasta el momento no le ha dado ya para descubrir, así como en la Edad Media nadie no tenía conocimiento de por ejemplo, de las bacterias, ya, o de los virus. Basta con que se hubieran lavado las manos ya en la época de la peste negra, ya, y donde murió, creo que un tercio de la población de Europa sobrevivió, y la Marisol, que es enfermera, les puede decir que basta con que la gente se hubiera lavado las manos para que toda esa plaga hubiera desaparecido. ¿Me comprenden? ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la ciencia de esa época no fue capaz de descubrir que un acto tan simple como lavarse las manos hubiera salvado el 70% de la humanidad de esa época, o de ese grupo humano. ¿Estamos? Siguen. Ah, está. La curiosidad mató al gato. Como soy Leo. Vamos a cortarlo porque... Entonces vamos a tratar de definir, ausente de la ciencia, ¿ya? ¿Qué es lo que es la conciencia trascendente? ¿Ya? Entonces, si la conciencia trascendente está libre de sufrimiento, ¿qué es la conciencia? Tenemos que primero definir qué es la conciencia trascendente para entender por qué está libre de sufrimiento. ¿Ya? Y la conciencia trascendente es aquello, es lo que hemos dicho, el absoluto, la totalidad, la fuente, como le dicen algunos. ¿Ya? Y la fuente está más allá del tiempo y del espacio. Dice, aquello podríamos denominarlo como poder, sabiduría y amor.
o energía divina, como quieran llamarlo, ¿ya? Siempre presente. En el fondo, el amor, el poder está siempre presente, la sabiduría está siempre presente, el amor está siempre presente. Los indios lo denominan como Sat, ser, conciencia, ser, existencia, Chit, conciencia, sabiduría, Ananda, ¿ya? Sat, ser, existencia, Chit, conciencia, ¿ya? O sabiduría, y Ananda, armonía o amor. ¿Estamos? Entonces, si lo hacemos con la equivalencia poder, sabiduría y amor, podemos decir que los indios dicen Sat, ser, Chit, conciencia, Ananda, armonía, pero si le hacemos el link, es ser, existencia, ¿sí o no? Primero digo, es un ángel, es una pizarra, es la Susan, ser, y eso que es, existe, es un data show, es ser, existencia. Chit, conciencia, ¿ya? O sabiduría, ¿ya? De alguna manera esta pizarra, los átomos de esta pizarra se ordenan de una manera distinta que en el cuerpo de la Susan, siendo todos átomos. Entonces, si los dos son átomos, ¿por qué ella tiene cuerpo de Susan y esto tiene cuerpo de pizarra? Si son lo mismo. Porque hay una sabiduría o hay una inteligencia o hay un darse cuenta y la pizarra de alguna manera se reconoce a sí misma como pizarra y los átomos del cuerpo se reconocen a sí mismos como cuerpo. ¿Comprenden eso, no? Entonces hay un algo, hay una información que es distinta acá y hay una información que es distinta acá, siendo que en estricto rigor, si lo vemos a nivel atómico, no hay diferencia. ¿Comprenden eso, no? Entonces comprenden cuando yo había dicho antes que la energía divina se reconocía a sí misma como algo separado de la totalidad y se experimentaba como una individualidad. Entonces esta pizarra se reconoce a sí misma como pizarra y el cuerpo de la Susan se reconoce a sí mismo como cuerpo y se puede experimentar la energía divina como cuerpo y la energía divina se puede experimentar como pizarra siendo algo separado. Pero aún siendo algo separado, la Susan de la pizarra, ¿qué es lo que sostiene los átomos de la Susan y de la pizarra? ¿Qué es lo que los sostiene? El espacio, ¿no es cierto? Aquello. ¿Comprenden? Entonces la separación es aparente. Pero si esa pizarra no se reconociera como pizarra y esa Susan, perdón, este cuerpo de Susan no se reconociera como cuerpo de Susan, la Susan no podría existir ahí. Pues no tendría dónde existir. Y la pizarra no tendría dónde existir, porque sería solo átomo. ¿Comprenden o no? Entonces, simultáneamente ella es cuerpo de Susan, ella es pizarra, pero al mismo tiempo es átomo. Y simultáneamente es Mariola. ¿Comprenden? Ahora, lo que permite que esto sea Susan, perdón, esto sea cuerpo de Susan y esto sea cuerpo de pizarra, es que esa inteligencia divina que es poder, puedo ser una pizarra, sabiduría, me ordeno como pizarra, y amor, uno mis átomos para que puedan ser experimentados como su pizarra y generosamente me presto para ser pizarra, para ser usada como pizarra, amor, hace que esto sea una pizarra. Me reconozco mis átomos, la energía divina se reconoce como cuerpo, ¿ya? Es cuerpo, tiene la conciencia y toda la sabiduría que le permiten regir el estómago, ya el cerebro, la sangre, el corazón, etcétera, 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 y el amor, ya, que permite que a partir de esa experiencia ella pueda, esa conciencia pueda habitar ahí y pueda experimentar su realidad y ese cuerpo generosamente la va a acompañar hasta los últimos días. Amor. ¿Se dan cuenta como la conciencia divina o como aquello se expresa en todo como amor, que más generoso que ese data show que nos está entregando la luz suficiente como para poder experimentar lo que estamos experimentando y ver esto? ¿Qué más generoso que este sillón que me permite estar sentado para poder hacer esta charla? Poder, sabiduría y amor es un sillón, tiene el poder de sostenerme, ¿ya? Y además se entrega para que yo pueda estar sentado acá. Entonces, toda la existencia, todo, desde el más ínfimo átomo hasta la galaxia más enorme o lo más grande y más grande, todo está compuesto de amor, de existencia, ser, conciencia, sabiduría y amor.
¿Comprenden? Porque nada de lo que existe está separado de la conciencia divina, de aquello, del absoluto, de la totalidad, como quieran llamarlo. ¿Estamos? Ahora, todo eso que todas estas experiencias aparentemente separadas, todas están regidas por el karma. Porque karma significa acción, movimiento o manifestación. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, aquello ya está más allá de la dualidad de la manifestación y por lo tanto está libre de dolor. La fuente, aquello, el absoluto, el Satchitananda o aquello, está más allá de la manifestación. ¿Comprenden? La sostiene, pero no es la manifestación. La conciencia trascendente de aquello y sostiene la vida y le da vida a la manifestación. ¿Qué está sosteniendo las letras que están ahí? La luz del Data Show, ¿no es cierto? Pero, ¿quién me puede pasar las letras, por favor? ¿Me pueden pasar las letras? No pueden, ¿no es cierto? Entonces, pero si tuviéramos luz absoluta, ¿podríamos ver las letras? No. ¿No es cierto? Entonces, justamente, la dualidad aparente, porque lo que vamos ahí es pura luz, ¿no? Entonces, esa separación aparente es lo que me permite experimentar las letras. ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces, acá es lo mismo, lo que existe es luz. Pero lo que existe es el absoluto, aquello. ¿Estamos? Pero al mismo tiempo aparentemente están separadas. Y esa aparente separación es lo que me permite a mí poder ver las letras y experimentar las letras. Entonces podríamos decir que lo que existe es la luz y toda la manifestación son las letras. Y las letras no están separadas de la luz, ni son algo distinto, pero yo las experimento como algo distinto. De hecho digo, mira, ahí hay luz y ahí están las letras. La parte blanca es la luz y la parte negra es las letras. Pero es luz. Y no puedo separarlas de la luz. ¿Comprenden o no? Entonces, ustedes esencialmente son amor, son aquello, son poder, sabiduría y amor. Y no pueden estar separados de ello, a pesar de que se experimentan como distintos. Ahora, si yo pongo acá, estoy manchando la pantalla, ¿o no? Por lo tanto, ya, cualquier cosa que yo haga acá, ya, no afecta a la pantalla. Entonces, porque entonces la conciencia trascendente es aquello y sostiene la vida a la manifestación y está libre de dolor y está libre de sufrimiento. De la misma manera que si yo muevo la mano acá y no mancho ¿cómo se llama? El telón, de la misma manera la conciencia trascendente no es afectada por las acciones. ¿Comprenden eso, no? Y como no es afectada por las acciones, no hay dolor ni hay sufrimiento, porque el dolor y el sufrimiento surge de la separación. ¿Comprenden eso, no? ¿Tu nombre? ¿El mío? Verónica. Verónica, Sí. las dos Vero. Sí, lo entiendo, pero tengo una duda porque hay ciertas acciones que no la afectan, pero si yo la pintara con una pintura, sí la afectaría. Es como que hay acciones que podrían afectarla, digamos. Sí, lo que pasa es que en estricto rigor, en el mundo de la forma, sí, pero estamos poniendo como ejemplo que como lo que existe acá en relación a la pantalla, y como ejemplo, porque como algo muy complejo, no mucho tener ejemplo. Entiendo que esto es más físico, pero no hay nada que la podría afectar. No. ¿Estamos tan seguros de eso? Sí, porque de la misma manera que la ola no afecta al mar, porque son variantes del mismo tema. ¿Me entienden? Nada de lo que haga la ola le puede afectar al mar, pero sí afecta a la ola. Pues de hecho, yo puedo decir hay olas chicas y hay olas grandes. Si yo estoy en lo profundo del mar, si yo logro entrar en lo profundo de mi conciencia, y logro identificarme con la totalidad, puedo decir en el fondo del mar, si yo miro para arriba que hay olas,
¿Me comprenden? Entonces cuando tú profundizas en lo más profundo de tu conciencia y llegas a experimentar la totalidad, desaparece el dolor y desaparece el sufrimiento. Y desaparece la separación. Porque desaparece la separación, desaparece el dolor y el sufrimiento, exactamente. ¿Comprenden?